Y si las palabras de Jesús no fueron simplemente enseñanzas, sino la consecuencia directa de una transformación interna que cambió por completo su forma de percibir la realidad. Cuando escuchamos sus frases, muchas veces las interpretamos desde la superficie, las analizamos, las repetimos, incluso las admiramos, pero rara vez nos detenemos a comprender desde qué lugar fueron pronunciadas, y esa es la clave que lo cambia todo. Porque no es lo mismo hablar desde el conocimiento que hablar desde la experiencia directa. Después de atravesar su proceso de iniciación, Jesús no empieza a enseñar porque haya acumulado más información. Empieza a enseñar porque se ha convertido en aquello que expresa, y eso implica una diferencia enorme, porque ya no transmite ideas que ha aprendido, sino una comprensión que ha integrado completamente en su forma de ser. Ahora quiero que te plantees algo muy concreto. ¿Cuántas de las cosas que sabes realmente forman parte de tu vida y cuántas simplemente están almacenadas en tu mente como información? Porque la mayoría de personas vive acumulando conocimiento sin llegar a transformarlo. Saben lo que sería correcto hacer, entienden conceptos, pueden incluso explicarlos, pero en el momento en el que la vida les pone una situación real, vuelven a reaccionar como siempre. Y ahí está la diferencia entre saber y ser. Jesús, a partir de ese punto, deja de enseñar comportamientos para enseñar estados de conciencia. Esto es fundamental entenderlo, porque cambia completamente la forma en la que interpretamos sus palabras. Cuando habla del perdón, no lo plantea como una obligación moral. No dice debes perdonar para ser una buena persona. Lo que está mostrando es un estado en el que el conflicto interno ha desaparecido y por tanto ya no hay necesidad de sostener resentimiento. Cuando habla del amor, no se refiere a una emoción cambiante ni a un vínculo condicionado. No habla de querer a alguien porque te hace sentir bien. Está describiendo una forma de percibir la realidad en la que desaparece la separación entre tú y el otro. Y aquí aparece una cuestión importante. Si interpretas sus enseñanzas como normas, intentarás aplicarlas desde el esfuerzo, intentarás comportarte de una determinada manera, incluso aunque por dentro no lo sientas. Pero si entiendes que está hablando de estados internos, te das cuenta de que no se trata de forzar conductas, sino de comprender qué ocurre dentro de ti. Ahora bien, esto puede resultar incómodo, porque implica dejar de justificarte, implica observarte con honestidad, implica reconocer que muchas de tus reacciones no son conscientes, sino automáticas. Por eso quiero hacerte una pregunta directa. Cuando alguien te molesta, ¿estás eligiendo cómo responder? ¿O simplemente estás reaccionando desde un patrón que ya conoces? Porque ahí es donde empieza todo. La mayoría de las personas cree que decide, pero en realidad repite formas de pensar, formas de sentir, formas de actuar que ha aprendido a lo largo del tiempo. Y mientras eso no se observa con claridad, no hay posibilidad real de cambio. Jesús no enseñaba a comportarse mejor, enseñaba a ver con más claridad. Y ver con claridad implica darte cuenta de cómo funciona tu mente, de cómo se activan tus emociones y de cómo se generan tus respuestas. Cuando habla de poner la otra mejilla, no está proponiendo una actitud pasiva frente a la vida, está señalando la posibilidad de no responder desde el impulso del ego herido. Está mostrando que existe un espacio entre lo que ocurre fuera y tu reacción interna. Y ese espacio es donde aparece la conciencia. Ahora quiero que te detengas un momento y observes esto en tu propia vida.
cuántas veces has reaccionado de forma automática y unos minutos después te has dado cuenta de que podrías haber respondido de otra manera. Ese instante posterior es clave porque ahí empieza a aparecer la conciencia, pero la iniciación real consiste en llevar esa conciencia al momento previo, al instante en el que todavía puedes elegir. Jesús habla desde ese lugar, no desde la teoría, sino desde la experiencia de haber atravesado ese proceso, y por eso sus enseñanzas tienen fuerza, porque no intentan convencerte, te invitan a observar, te invitan a verte, te invitan a darte cuenta. Ahora bien, esto nos lleva a otra pregunta importante. ¿Por qué cuesta tanto entender realmente lo que dijo? Porque intentamos hacerlo desde la mente, sin haber pasado por el proceso que él atravesó. Intentamos interpretar sus palabras como si fueran conceptos, cuando en realidad son descripciones de estados internos. Es como intentar entender lo que es el silencio, sin haber estado en silencio. Por eso muchas de sus frases parecen difíciles o incluso contradictorias, pero en realidad no lo son, simplemente están señalando algo que solo se comprende cuando se experimenta. Ahora piensa en esto. ¿Cuántas veces has escuchado algo que en su momento no entendiste y tiempo después, tras vivir ciertas experiencias, cobró sentido de forma natural? Eso es exactamente lo que ocurre con sus enseñanzas. No están hechas para ser comprendidas intelectualmente desde el primer momento. Están hechas para ser reconocidas cuando estás preparado. Y esto cambia completamente tu forma de acercarte a ellas. Ya no se trata de analizarlas constantemente, se trata de observar qué despiertan en ti, porque cada enseñanza actúa como un espejo. No te dice lo que tienes que hacer, te muestra lo que está ocurriendo dentro de ti. Cuando habla de perder la vida para encontrarla, no está hablando de un sacrificio literal. Está hablando de soltar la identidad con la que te has construido hasta ahora, esa imagen de ti mismo que has ido formando a través de experiencias, opiniones y expectativas. Y esto puede generar resistencia porque implica cuestionar cosas que has dado por válidas durante mucho tiempo. Por eso quiero preguntarte algo muy claro. ¿Estás dispuesto a cuestionar la forma en la que has estado viviendo hasta ahora? No como idea, sino como práctica real, porque ahí es donde empieza el cambio. Jesús no vino a darte respuestas cómodas, no vino a reforzar lo que ya crees, vino a abrir una puerta que solo puedes cruzar tú. Y cruzarla implica observar. Observar tus reacciones, observar tus pensamientos, observar tus emociones, sin juzgar, pero sin justificar. Y cuando esa observación es real, algo empieza a cambiar. No porque lo fuerces, sino porque lo ves, y cuando ves algo con claridad, ya no puedes ignorarlo. Ese es el verdadero sentido de sus enseñanzas, no cambiar desde fuera, sino transformar desde dentro. Ahora quiero que te detengas un momento y te hagas una pregunta muy concreta. ¿Qué parte de lo que sabes ya no estás aplicando en tu vida? No hace falta que respondas en voz alta, solo reconócelo, porque ahí está tu siguiente paso. No en aprender más, sino en vivir lo que ya has comprendido. Si has llegado hasta aquí es porque este mensaje ha resonado contigo de alguna manera. No es casualidad, es parte de tu proceso. Por eso te invito a que escribas en los comentarios: empiezo a ver. No como una frase más, sino como una decisión consciente de empezar a observarte de otra manera. Y observa qué ocurre dentro de ti al hacerlo. En el próximo vídeo vamos a ir un paso más allá. Vamos a llevar estas enseñanzas a situaciones reales del día a día,
a momentos concretos en los que todo esto deja de ser teoría y se convierte en práctica. Suscríbete para no perdértelo y recuerda algo importante: no estás aquí por casualidad, estás aquí porque ya has empezado a despertar